Continuando con lo que es el lenguaje DML para la manipulación de datos y más puntualmente con lo que son las consultas, vamos a pasar a lo que son consultas un poco más complejas y que tienen que ver con las subconsultas. En este caso yo las entiendo más como consultas dentro de consultas. Bueno, para ello, como en los anteriores videos, vamos a utilizar la base de datos que ya tenemos creada y que tiene las siguientes tablas. Y bueno, para ejemplificar lo que son las subconsultas, vamos a hacer lo siguiente. Supongamos que, bueno, vamos a querer mostrar, por ejemplo, el nuevo empleado. En esta tabla nuevo empleado tenemos la información de lo que es el empleado, el personal, lo que es su dirección y su demás información que le sirva a la empresa para tenerlo de referencia. Y en los distintas tablas que se encuentran aquí tenemos evaluaciones de ese personal. Obviamente bajo una relación se encuentra está en función de, es decir, esas tablas, por ejemplo, esta y demás tablas están relacionadas con esta que es la de nuevo empleado, que es donde está toda la información del empleado, mediante una relación, una clave foránea, que en este caso sería el ID del empleado. Bueno, lo que vamos a hacer es, el primer ejemplo lo voy a enunciar rápidamente. Se requiere, por ejemplo, saber quién o el número de empleados, o más puntualmente la lista de empleados que ya tienen evaluación. Por ejemplo, este es un tipo de evaluación 360 grados, y quién tiene evaluación de coach, bueno, de la empresa coach. Así que pues vamos a hacer, por ejemplo, el siguiente ejemplo. Vamos a seleccionar el ID, vamos a poner las palabras reservadas en mayúsculas para identificar rápidamente. Y bueno, concat, esa función ya la habíamos abordado en otro video. Vamos a tratar de hacerlo un poco más rápido, pero no tardamos tanto. Aquí tenemos un error. Ok, dice que seleccione el ID y la concatenación de eso a lo que vamos a llamar nombre. Lo vas a seleccionar de nuevo empleado, donde el ID, por cierto, aquí el ID está con mayúscula, ok, con el ID en ok. Entonces tenemos lo siguiente. ¿Qué es lo que nos está arrojando esta consulta? Bueno, primero, ¿qué estamos diciendo en la MySQL? Esto creo que ya no hay problema. Estamos seleccionando el ID y el nombre con un alias nombre, muy sencillo, de nuevo empleado. Aquí es donde viene lo interesante. Tenemos una cláusula condicional y no tiene una condición como las que habíamos visto con simples operadores de comparación o lógicos, etcétera, sino que estamos haciendo uso de un operador que ya habíamos visto que sustituía a OR, que es IN. Y recuerden que IN lo que hace es buscar en una lista de valores lo que estamos diciéndole. Por ejemplo, en este caso va a buscar
el ID de cada uno de los empleados. Va a buscarlo en la lista que arroje esta consulta, es decir, esta consulta va a arrojar los IDs de los que están evaluados, de los que ya están evaluados. Por eso es que si nosotros nos damos cuenta, arroja 146 filas. Bueno, en este caso nos arrojó el nombre y el ID de todos los que faltan, más bien de todos los que ya hicieron evaluación, los que ya tienen esta evaluación 360 grados. De esta misma forma, por ejemplo, nosotros podríamos empezar a jugar con las consultas y podríamos empezar a jugar con los operadores, y esto, por ejemplo, agregarle not nos arrojaría entonces el complemento de lo que habíamos consultado, es decir, tenemos 146 que son los que ya hicieron y 71 que son los que no hicieron. ¿Qué es lo que significa esto? Es decir, va a decir esto: seleccióname el ID y el nombre del nuevo empleado donde su ID no exista o no esté en la lista siguiente, y la lista va a ser de todos los que ya están evaluados. Esto va a arrojar la lista de IDs que ya fueron evaluados. Entonces, si no está en esa lista, significa que no ha sido evaluado, y estos son los que no han sido evaluados. Y muy bien, vamos a poner atención. Tenemos 71 aquí y 146 acá, da un total de 217, si no me equivoco, 217. Y si hacemos lo siguiente, nos tiene que dar el mismo resultado. Vamos al mismo número que nosotros calculamos. No, perdón, no es en 360, es en nuevo empleado. Sí, porque queremos saber cuántos empleados tenemos en realidad, y ahí está el número que habíamos calculado. 217, sí, porque 360 pues son el total de evaluaciones que hay, y de hecho ese número coincide con este que arrojó acá con los evaluados. Ese es un ejemplo de lo que podríamos hacer. Obviamente esto lo podríamos llevar a diferentes tablas, por ejemplo a coach, y nos arrojaría otro número bastante diferente, ¿no? De todos los que no han hecho evaluación de coach. Obviamente no todos estos son trabajadores de coach, por lo que, por ejemplo, pudiéramos añadirle aquí que lo seleccione el ID, el concatenación, donde el ID no se encuentra en eso, y la empresa. Vemos como ya se van haciendo más complejas nuestras consultas. Entonces, y la empresa sea coach, y ahí están todos los que nos faltan. 101 empleados nos faltan por evaluar, que son de coach y que no tienen evaluación en coach. Entonces ya tenemos ese resultado. Ya nosotros podríamos manipularlo a diestra y siniestra. Eso es con respecto a lo que son las consultas anidadas, pero podríamos utilizarlas de diferente forma. Por ejemplo, quisiéramos saber los que faltan de hacer evaluación en 360 y en coach, por ejemplo, las dos juntas. Entonces tendríamos que utilizar lo que ya habíamos puesto, esto de coach, y añadirle, por ejemplo, a ver, sería aquí, y el ID not, y vemos cómo podremos utilizar n cantidad de subconsultas. Esto es lo importante de esto. ¿Qué estamos haciendo? Bueno, vamos a consultar a todos los empleados
bueno, tengo un error. Vamos a consultar a todos los empleados que no se encuentran ni en Coach ni se encuentran en 360. Bueno, por aquí me faltó el in, not in select. Entonces estos 71 empleados son los que no tienen ni evaluación en Coach ni evaluación en 360, por así decirlo, los que no cumplen con nada de eso. Lo importante de esto es observar cómo nosotros estamos utilizando una consulta aquí y utilizando otra independiente de este lado. Entonces podríamos seguir utilizando subconsultas para hacer nuestros resultados más a detalle, más específicos. Incluso podríamos, por ejemplo, anidarlo. Podríamos anidar, o sea, hacer este mismo ejemplo anidado. ¿Cómo es eso? Bueno, seleccionando de ahí, de Coach, y poniendo una cláusula, pero bueno, ahorita vamos a ver dónde. Evaluado. Not in. Select. Select, ¿qué sería? $360 evaluado. From bueno, no nos arrojó lo mismo, no nos arrojó el mismo resultado. Tenemos que ver qué es lo que ha pasado. A ver, vamos a pensar un poco. Dice que vamos a seleccionar esto de la tabla no empleado, donde el ID no existe en esta lista, que es esto, y esta lista va a arrojar todos aquellos empleados de Coach que tampoco estén, o puede ser por ello, podría ser esto, un evaluado. No nos arrojó lo mismo. Ok, aquí nos está arrojando esto. Ese sí funciona. Aquí lo que estamos diciéndole es que vamos a seleccionar bueno, estos datos, el ID y el nombre de nuevo empleado, donde el ID se encuentra en la lista siguiente. La lista siguiente dice que seleccione el evaluado o el valor de evaluado de Coach, donde evaluado exista en la siguiente lista, y la siguiente lista dice que o compara los IDs de los evaluados con la evaluación 360, es decir, en pocas palabras estamos seleccionando aquellos empleados que tienen tanto evaluación de Coach como evaluación 360. Lo que no entiendo es por qué no arroja cuando lo hacemos con not in. O no entiendo, o quizá no los está arrojando, pero como no sabemos la información puntual, a ver, vamos a pensar. Nos está arrojando 217 filas, son muchas, más bien son todas, y aquí nos está arrojando 210. Ok, entonces quiere decir que esas 210
más estas 7 son el total. Ok, entiendo. Lo que nos está arrojando, bueno, si es correcto, las 210 filas sí son correctas, porque estamos diciéndole o forzando la consulta para que nos arroje aquellos empleados que no tienen evaluación de coach y 360, es decir, que no tienen alguna de esas dos. Entonces, que no tengan alguna de esas dos, no son, más bien, ninguno de estos 210 tienen, no tienen alguna de esas dos. Solamente estos 7 son los que tienen las dos en conjunto. Si alguna de esas dos les falta a los empleados, entonces aparecerán en esta lista, a pesar de que, por ejemplo, Víctor Manuel tenga la evaluación 360 pero no tenga la de coach, entonces aparecerá en la lista de los que no están. Entonces nuestra consulta como tal sí está funcionando. La importancia de esto es conocer o ver, por ejemplo, la anidación que estamos haciendo. Vemos aquí que tenemos, aquí es una subconsulta como tal. Dentro de esta subconsulta estamos teniendo otra subconsulta aquí, o sea, una subconsulta dentro de una subconsulta que está dentro de una consulta genérica. Es un poco complejo, pero al final es como lo he venido diciendo desde el video de consultas básicas. Depende de estar jugando con las consultas, de estar viendo qué pasa si le quito o si le pongo, para notar lo que arroja. Y bueno, vamos ahora a otro ejemplo. Este es un poco más sencillo de entender. Lo que queremos hacer aquí es, bueno, vamos a mostrar primero la tabla. Es, por ejemplo, en la tabla usuario nosotros tenemos estos campos, de los cuales personal está combinado. Aquí aquí lo vemos, es una clave múltiple o foránea. Está combinada con la tabla personal, o nuevo personal, perdón. Entonces lo que queremos es que en lugar de que nos muestre el ID del personal, nos muestre su nombre. Y para eso vamos a hacer lo siguiente. Entonces ponemos seleccioname el ID, o sea, todo igual, el nick, y aquí viene lo interesante. Aquí vas a seleccionarme el apellido paterno, apellido materno y el nombre. Aquí voy a seleccionarme eso de nuevo empleado, donde el ID sea igual a el personal. Esto lo vas a seleccionar, lo vas a nombrar como la misma columna. Vas a seguir seleccionando el password, los privilegios y APU. Y todo esto lo vas a seleccionar de tabla usuarios. Bueno, vamos a ver primero si sirve. Es que no pusimos bien el nombre de la tabla. Dice nuevo empleado. Es empleado. Ok, entonces aquí nos está seleccionando, como vemos, el nombre como tal del personal que vamos haciendo uso de este usuario, este nick, en lugar de que nos ponga el ID. Si nosotros, por ejemplo, hacemos un simple select todo, una selección de todos los campos, o todos los registros más bien, de usuarios, vemos que, por ejemplo, nos aparece esto. Y eso es lo que no queremos. Queremos que de aquí jalar con esta información el nombre, que es lo que hicimos aquí, del usuario
al que le pertenece el ID 9, y es lo que hicimos en la consulta anterior. Esto, seleccioname ID nick y aquí detente, espera un poco, aquí hasta acá. Todo esto es este campo de personal. Bueno, ¿qué estamos diciendo? Dice, seleccioname la concatenación de sus datos, apellido paterno, materno y nombre. ¿De dónde lo vas a seleccionar? De nuevo empleado, que es la tabla donde están estos datos, donde el ID, o sea, el ID es el campo que se encuentra en nuevo empleado, y sea igual a personal. Personal es como tal el campo que nosotros estamos poniendo aquí. Entonces esto es 9, por ejemplo, en este caso va a ser 9 donde ID sea igual a 9. Eso es lo que le estamos diciendo en realidad a esta consulta. Entonces, como tal, MySQL va a buscar el valor donde el ID sea 9. ¿Qué valor? Bueno, el de la concatenación de todo esto, y por eso es que nos arroja el nombre de esta persona. Después de eso dice que lo vamos a nombrar con un alias que se llama personal. En este caso yo le pude haber puesto otra cosa aquí, forzosamente personal. Quizá le pude haber puesto, por ejemplo, no sé, por ejemplo, nombre real en lugar de personal, y ahí está. No lo hubiera dado, aquí está nombre real, perdón. Entonces está lo que es el nombre real, y después de eso, ¿qué dice? Bueno, después sígueme seleccionando lo que es el password, el privilegios y APU, y todo esto seleccioname los de usuarios. Pero bueno, aquí ya se, por así decirlo, se dividió la consulta, o sea, se fue a consultar hasta nuevo empleado y luego volvió a regresar a usuarios, por así decirlo. Entonces esa es otra forma para usar las subconsultas dentro de MySQL. Después de esto, ¿qué seguiría? Podríamos, por ejemplo, no sé, se me ocurre, por ejemplo, en saber cuántos, por ejemplo, cuántos empleados, o la cantidad de empleados, no como tal la lista, sino la cantidad de empleados que hay sin evaluación de coach ni evaluación de la 360, o viceversa, saber cuántos ya hicieron esas dos evaluaciones. Entonces para eso vamos a hacer lo siguiente. Vamos a poner nuestras ideas bien. Vamos a seleccionar, vamos a ver, selecciona. ¿Qué vas a seleccionar? Una subconsulta. Seleccionar la cantidad de registros que hay en coach, donde evaluador, no, donde evaluado sea igual a nuevo empleado ID. Esto es para evitar ambigüación, esto que estoy haciendo del punto. Esto más la selección del conteo de evaluación 360 grados, donde evaluado sea igual a punto ID. Y bueno, todo esto lo vas a seleccionar de nuevo empleado. A ver, vamos a ver si nos marca error. Otra vez escribimos mal. ¿Dónde está? Nuevo empleado. Ahí está. Escribimos dos veces mal. Aquí está. Qué error. Perdón, nuevo empleo. Ahí está. Y como vemos, empieza a trabajar nuestra consulta y empieza a arrojarnos
muchos números. Y bueno, ¿qué significan esos números? En total lo que arrojó fueron 217. Pero ¿qué significa? Bueno, tenemos una lista. Obviamente aquí solamente tenemos un número como tal, pero podríamos, por ejemplo, podremos, por ejemplo, no sé, en lugar de que nada más seleccione eso, que seleccione el nombre, por lo menos para saber de quién se trata, ¿no? Y para que no se vea así, a ver, vamos a ver. Vamos a ver. También vamos a poner esto, que lo seleccione as Chuma. Bueno, es que detuve la consulta y no sé qué habrá pasado. Bueno, pero ya, ahí está. Entonces, lo que nos está diciendo esto es que está contando tanto las evaluaciones que tiene en Coach como las evaluaciones que tiene en 360, las está contando, y de esta forma está aunando esos dos valores para saber cuántas evaluaciones tiene en total cada uno. En este caso podemos ver que, por ejemplo, hay quienes tienen 2 evaluaciones, obviamente las dos que estamos tomando en cuenta, la de Coach y la de 360. Algunos que tienen 1, 2, estos que tienen 2 pues son los que han cumplido con todas las evaluaciones, y los que tienen 0 pues ya se perderán, ¿no? Bueno, este es otro ejemplo. ¿Qué otra cosa? Podremos hacer muchas cosas interesantes, muy interesantes con estas subconsultas. Incluso, por ejemplo, podríamos usarla en un update, pero vamos a ver el contexto de esto. Nosotros tenemos, por ejemplo, una tabla simulación, así se llama nuestra tabla. En esta tabla simulación lo que tenemos son dos campos, un campo fecha y un campo auto. Y bueno, esto nos sirve para ver la fecha global del sistema como tal. Y el campo auto pues como tal para determinar si la fecha se va a ir actualizando o el usuario la quiere actualizar manualmente, dependiendo de lo que configure, ¿no? Queremos, por ejemplo, poner en esta fecha, o vamos más bien en esta tabla, lo que se tenga de última vez accedido por un usuario. Por ejemplo, vamos a seleccionar todo de usuarios para ver. Seleccionar todo de usuarios. Por ejemplo, quisiéramos poner la fecha del usuario nuevo, del usuario 23, que es, bueno, su nick es usu personal, ya vimos que es Sandro y demás información. Pero lo que nos interesa es esto, es decir, esta fecha la queremos poner aquí. Ahorita les voy a mostrar dónde la queremos poner aquí. Bueno, mejor ponemos la de abajo porque esa ya la tiene, ya tiene la fecha del 19 de junio. Entonces vamos a ponerla de abajo para que se vea la diferencia, para que veamos cómo cambia. Vamos a ponerla de capa coach, ok. Entonces vamos a ponerle update, en este caso sería actualiza simulación, y pon que la fecha sea igual a, y aquí viene lo interesante, selecciona de usuarios donde el ID sea igual a 24. Y así tan sencillo es como vamos a cambiar, y nos dice que hay una consulta ejecutada y una fila afectada. Si nosotros volvemos a seleccionar simulación, por ejemplo, vemos que ya cambió a 18, que es la fecha que teníamos acá. Obviamente esto nos sirve para algo más complejo, no nada más para una fecha, nos podría servir para muchas otras cosas. Lo importante aquí es ver cómo las subconsultas se pueden no solamente utilizar
en cláusulas select, sino también en cláusulas update, en cláusulas delete, cláusulas insert, por ejemplo, insertar en función de un registro que ya se tiene, etcétera, etcétera. ¿Para qué otra cosa? Bueno, vamos a continuar con los select, a ver para qué nos podría servir. Podríamos, por ejemplo, no sé, en estas pruebas se maneja mucho lo que son los promedios. Vamos, por ejemplo, a sacar el promedio, a ver, de este. A ver, tenemos esta tabla, la tabla 360, donde están todos y cada uno de los valores que nosotros vamos obteniendo o vamos puntuando. En este ejemplo, obviamente, pues sería una información ambigua, porque si nos damos cuenta, aquí ya tenemos nosotros las sumas, tenemos el porcentaje, ya, o sea, ya todo registrado aquí. Y bueno, pero de todos modos vamos a hacerlo con MySQL, a ver cómo se haría. Entonces, por ejemplo, queremos sumar, o más bien queremos sacar el promedio de esto se la suma primero y luego dividirlo son 10 aspectos, entre los 10 aspectos que hay. Entonces, pero ¿cómo haríamos esto? Bueno, y además saber de quién es el promedio, ¿no? Entonces sería primero, por ejemplo, seleccionar el nombre. Bueno, que en este caso, si queremos todo el nombre, pues sería concatenación y todo eso, pero ahorita vamos a poner el nombre nada más. Vamos a seleccionar el nombre y con coma vamos a separar, vamos a seleccionar ahora la suma total de lo que es cada uno de estos campos. Bueno, vamos a, para evitarnos detalles, a marcarlos y a pegarlos, ¿no? Más, marcar, copiar, pegar, más, marcar, copiar, pegar, más, marcar, copiar y pegar, más, marcar, copiar, pegar, más, marcar, ¿cuál íbamos? Hacia aquí, más, marcar, copiar y pegar, más, APS, ¿dónde está? Ah, no, es APS, perdón, es aquí. Y por último, ahí está. Entonces tenemos ya la suma de esto. La suma de esto pues nos va a ir dando cada uno de la suma de cada registro. Y esto lo vamos a dividir entre 10, que son el número de aspectos, como ya lo había comentado, para tener el promedio. Esto, ¿de dónde lo vamos a seleccionar? Pues de esta tabla que estamos viendo, que estamos describiendo, la que estamos describiendo, que es la 360. Y bueno, lo vamos a seleccionar de ahí, pero ¿dónde qué? Pues donde el evaluado sea igual a nuevo empleado.id. Esto es para evitar ambiguación, recuerden. Y esto lo vamos a guardar con un alias que se va a llamar resultado. Resultado 360, por ejemplo. ¿De dónde vamos a seleccionar esto? Bueno, de nuevo empleado. Y de esta forma podemos ver que la consulta nos va a arrojar, por ejemplo, cada uno de los nombres del personal y el promedio que obtuvo el promedio que obtuvo cada uno en su evaluación. Podemos ver, por ejemplo, que Marco Antonio tiene 4.2, 4.3, aquí el máximo es 5.
por ejemplo este que tiene 5 en total, y así sucesivamente. Obviamente esta lista ya nosotros la podremos manipular. Algunos que tienen nulo son porque no han hecho ni evaluación 360 ni ninguna otra, entonces por eso es que aparece como nulo. Es muy interesante todo lo que podremos lograr con estas subconsultas. Y bueno, ya para concluir con esto, vamos a tratar de, por ejemplo, de alguna forma sacar el promedio general de algo parecido a esto, pero en uno más sencillo. Sería, por ejemplo, en esta es más sencilla, tiene 7 aspectos, pero es algo parecido a lo que ya hicimos, por ejemplo, pero es sacar el promedio general, es decir, no solamente nos vas a arrojar un valor. Entonces decimos, seleccióname el promedio de qué, el promedio de a ver, bueno, vamos a ir por partes. El promedio de seleccionar la suma de los siguientes aspectos. Bueno, los voy a poner rápidamente así: CDS, AI, SS, TRS, APS, DIS más GES más comunicaciones. Ahí está. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 aspectos. Esto lo vamos a dividir entre 7. Sin embargo, me confundí con los paréntesis. ¿Dónde están? Ok, ya entendí. Ya voy a agarrar. Sin embargo, si nosotros hacemos solamente esto, estaremos sacando la suma de cada uno y dividiéndolo entre 7. A lo que esto nos va a dar la sumatoria de las sumatorias, o más bien la sumatoria de los promedios. Y lo que queremos es los promedios de los promedios. Por lo tanto, esto se tendría que dividir entre lo que es, por ejemplo, el total o el número de registros que hay en esta tabla en Coach. Bueno, y aquí igual, bueno, me emocioné mucho. Aquí nos faltó, por ejemplo, poner de qué tabla es, ¿no? De Coach, pero igual tendríamos que poner si queremos condicionarlo o no. En ese caso no sería necesario condicionarlo, porque queremos el promedio general, queremos todo. Entonces tenemos aquí, tenemos el total de empleados que hay. Este termina aquí y este termina acá, y esto lo vamos a seleccionar de nuevo empleado y de coach, donde evaluado todo esto como un promedio general. A ver si funciona. No funcionó. Tenemos algún error, quizá un paréntesis o algo, tendríamos que checarlo. Dice selecciona el promedio de esto, que esto va desde aquí hasta aquí. Ok, si nos falta aquí un paréntesis, me faltaría un paréntesis aquí y otro. ¿Dónde sería? El OVG, selecciona OVG aquí, ¿no? Ok, vamos a descomponerlo esto.
Ok, vamos a volver a escribirla para evitar esto. Selecciono que esto sería, bueno, ahora vamos a ir por partes. Selecciona el promedio no empleado. Sí. En este caso serie de coach. Tenemos que poner en la tabla nuevo empleado debido a que como estamos utilizando, haciendo referencia aquí a lo que es el campo ID de nuevo empleado, entonces tendremos que poner que lo seleccione de ahí también. Tenemos eso, lo vas a seleccionar AVG. Ok, pero esto se selecciona como promedio, no necesitamos una referencia como tal. Entonces selecciona el promedio de lo siguiente, de seleccionar la suma. Bueno, por eso van a ser las consultas, por lo que tendría que ir con doble paréntesis, y aquí sería entre la segunda consulta que va aquí adentro. Estoy tratando de acomodarlo para no confundirme más. Esta es una primera consulta. No miento. De aquí a acá sería una primera consulta. Recuerden que las subconsultas siempre van encerradas entre paréntesis. Entonces aquí tenemos una primera y aquí una segunda. Este paréntesis es para hacer global el promedio de todo lo que esté adentro, que es la división, y este otro paréntesis es para la función AVG. Ok, entonces dice selecciona la suma de lo que ya habíamos puesto. En este caso eso sí lo voy a marcar para no escribirlo de nuevo. Sería de aquí a acá. Y aquí lo vamos a pegar. Selecciona la suma de eso. Esto lo vas a dividir entre 7 de coach. Ok, lo vas a seleccionar de ahí. Entonces vas a ir seleccionando cada uno. Sí, vamos a ir seleccionando cada uno. Bueno, después tenemos esto que debe de ser entre la selección de lo que el número de registros que hay en coach como promedio. Ok, selecciona la suma. Eso de coach, esto de coach. Ok, entonces así ya separado ya se ve mucho mejor. Bueno, nos habíamos confundido un poco con los paréntesis, pero ahí está. Nos dice aquí
selecciona el promedio de lo que está aquí adentro. Lo que está aquí adentro es todo esto, que son subconsulta sobre subconsulta. Esto es lo interesante al ver esto de sacar promedios y demás. Como ya les había dicho, es cuestión de ir cambiando, viendo qué pasa si le cambio y así. Entonces primero vas a seleccionar la suma de todos estos campos y lo vas a dividir entre 7, de donde de coach, ok. Después eso, el resultado de esto lo vas a dividir entre la cantidad de registros que hay en coach, para sacar el promedio. Y entonces el promedio se promedia como tal, por así decirlo. Entonces eso lo vas a guardar como promedio, y es lo que tenemos aquí. Eso es lo que nosotros tenemos aquí, que es 4.22, siendo esto el promedio general de coach. Y con esto pues ya podríamos nosotros manipularlo de alguna forma. Y si nosotros vamos a seleccionar todo de coach, bueno, es que es muy... Ups, creo que cerré la consola. Bueno, hay muchos registros en lo que es coach, por el detalle de que ya se ha escrito mucho dentro de lo que es la tabla, porque hay un campo en donde se ponen las descripciones. Pero no, vamos a entonces a esperar. Ahí está. No se alcanza a notar muy bien los promedios. Vamos a seleccionar solamente, a ver qué es lo que tenemos pegado. No tenemos. Vamos a ver, por ejemplo, nada más esto. Por ciento hasta aquí. A ver, vamos a seleccionar esto de aquí. Ups. Para ver que más o menos sí coincide con el 4.22 que nos está arrojando nuestra consulta de consultas anidadas. Ahí está. Tenemos aproximadamente, si nosotros nos damos cuenta, pues sí es como que 4, entre 4 y 5 y 3. Bueno, ustedes saben que en los promedios pues tienes 3 y el promedio iba en 4, pues va bajando y así. Entonces sí coincide aproximadamente en un 4.29 de desempeño general. Y bueno, prácticamente podríamos hacer lo que quisiéramos con estas subconsultas, pero a modo de ejemplo, estas son algunas de las aplicaciones. Espero no haber sido tan tedioso el video, y pues ahí está la explicación.